Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bien, es un gusto poderles saludar en esta mañana. Me contaron que el domingo pasado estuvo muy lindo el servicio. Yo no estuve, nosotros con mi esposa andábamos en una capacitación en Río Naranjo de Bagaces, y también nos había acompañado doña Ligia Barquero. Entonces estábamos allá, por eso no estuvimos el domingo. Por eso me da mucho gusto saludarlos a muchos que hacía cada 15 días no los podía ver, pero tenemos el gusto hoy de poderles saludar. Quiero pedirle, por favor, que ponga mucha atención al tema que vamos a compartir. Voy a pedirle, por favor, si usted pudiera, ojalá no salir, que usted esté quietecito en lo más posible, porque si usted se mueve, va a hacer que la otra persona que está a su lado se distraiga un momento. A no ser por fuerza mayor, usted no debería de salir de este lugar. Le pedimos, por favor, esté quietecito y una atención total para que usted pueda conectarse conmigo. ¿Está bien? Vamos a aprovechar bien el tiempo, ya que me entregaron temprano. Faltan 9 minutos para las 11 de la mañana, así es que tengo buen tiempo para desarrollar el tema. Me dijeron y también lo escuché, el sermón de don Aurelio, la enseñanza de don Aurelio el domingo pasado, y era sobre el temor de Dios. Entonces, qué dicha que ahora tenemos el medio de internet para poder escuchar el sermón. Abra su Biblia en Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 23. Primera de Samuel capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 23. Yo no soy muy dado a predicar en pasajes en largos, sin embargo voy a permitirme leerlo, estos 23 versículos, y vamos a ir tomando algunas partes de este pasaje. Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 23. De alguna forma tiene relación con lo que don Aurelio compartió la semana pasada. Primera de Samuel capítulo 15 del 1 al 23. ¿Lo tenemos? Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. He leído estos 23 versículos para que los que no tienen Biblia puedan conectarse conmigo. El tema de esta mañana se llama la desobediencia y sus consecuencias. Le pido su atención, por favor. La desobediencia y sus consecuencias. A manera de introducción quiero decir algunas cosas acerca de Saúl, ya que Saúl es el centro de este mensaje. Saúl fue una persona muy importante en la Biblia. Fue el primer rey de Israel. Era de la tribu de Benjamín, una de las más pequeñas en Israel. El nombre de su padre era Cis. Hasta donde sabemos, no tenía hermanos. Comenzó su reinado como un hombre piadoso y humilde. Luego llegó a ser muy orgulloso, egoísta y pecaminoso. Dios lo rechazó como rey por la condición de su corazón. Hay muchas lecciones importantes que podríamos aprender de la vida de Saúl. Saúl constituye un ejemplo señalado de desobediencia y naufragio espiritual. Así es que esta mañana vamos a tomar a Saúl como ejemplo para que nos enseñe. Recuerde que el tema se llama la desobediencia y sus consecuencias. En primer lugar, quiero ver la desobediencia de Saúl. Y quiero que vea conmigo los versículos 1, 2 y 3 del pasaje que leímos. Y ahí vemos, en primer lugar, el mandato o la orden que Dios le da a Saúl. En los versículos del 1 al 3, Dios le da una orden, un mandato a Saúl. Y le dice, después que Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Mire, ahora pues,
está atento a las palabras de Jehová. Dios le dice a través de Samuel, le dice a Saúl, está atento a las palabras de Jehová. En el versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le manda, le hace este mandato a Saúl. Le dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes. Observe, le dice, está atento, en el versículo 1, está atento a las palabras de Jehová, porque no era Samuel, era Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En el versículo 2, ahí podemos ver cómo dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Observe, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Era Dios que le mandaba hacerlo. Y en el versículo 3 le dice, ahí está la orden, destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tiene. La orden es específica. La orden es contundente. Destruye todo lo que tiene Amalec. Recuerde que estamos hablando bajo el tema la desobediencia y sus consecuencias. La orden de Dios para Saúl era, destruye todo lo que tienes. Pero vemos la desobediencia de Saúl. En los versículos del 7, 8 y 9, quiero que vaya ahí al pasaje conmigo. Ahí vemos la desobediencia de Saúl. Versículos 7, 8 y 9. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Cuál era la orden de Dios para Saúl, hermanos? ¿Cuál es la orden de Dios para Saúl? Destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tienes. Dios da la orden. Dios le hace un mandato a Saúl. Destruye todo lo que tienes. Y si Dios lo dice, debemos de cumplirlos. Amén, hermanos. La orden de Dios es destruye todo lo que tienes. Pero ¿qué hace Saúl y el pueblo? Primer lugar, lo deja al rey vivo. Y luego toma de lo mejor de las ovejas y de todo lo que tiene y no lo destruye. Mire, hermano, comience a ver ahí la desobediencia de este hombre. La versión Dios habla hoy dice en el versículo 9, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agab y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Pero la orden es, destruye todo lo que tiene. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Escuche esto. Saúl se reservó lo mejor y todo lo bueno, olvidando que nada de lo que sea de la carne y del mundo es bueno o puede agradar a Dios. Voy a repetir eso que dije. Saúl se reservó lo mejor y todo lo bueno, olvidando que nada de lo que sea de la carne y del mundo puede agradar a Dios. Quiero que vaya rápidamente a Romanos 8:8, por favor, y vuelve a Samuel. Romanos 8:8 en su Biblia. Rápidamente, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 8. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Y la palabra carne significa la naturaleza vieja. Y los que viven de acuerdo a la naturaleza vieja, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Saúl perdonó lo mejor, creyendo que con eso iba a agradar a Dios. Pero la orden era: destruye todo lo que tiene. En el versículo 12 de Primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 12, Saúl quiso perpetuarse. ¿Qué es eso? Bueno, engrandecerse a sí mismo por medio de un monumento. Lea conmigo, capítulo 12 de Primera de Samuel, capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Miren ustedes, hermanos, Saúl quiso perpetuarse, es decir, engrandecerse a sí mismo, y se hizo un monumento. Y le dio la vuelta y estaba como engrandeciéndose. Y a Dios no le agrada que ningún ser humano se engrandezca. ¿Cuántos bendecimos a Dios? Porque el único grande se llama nuestro Dios. El único soberano es el Señor, nada más. En el versículo 13, 14 y 15, Saúl pretendió cubrirse con un manto de piedad. Escuche esto. Saúl pretendió cubrirse con un manto de piedad. Leemos versículos 13, 14 y 15. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. ¿Por qué? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí vemos a Saúl que pretendió cubrirse con un manto de piedad. Él dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero no, Dios había dicho: destrúyelo todo lo que tiene Amalec. Entonces Saúl no había cumplido con la palabra de Jehová, porque la orden era: destruye todo lo que tiene. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ahí vemos, cuando Samuel le preguntó por el balido de las ovejas y el bramido de las vacas, escucha esto: el cascarudo de Saúl, porque no encontré otra palabra, el sinvergüenza de Saúl, oiga, el cascarudo de Saúl, dice, vea, de Amalec los han traído. Observe, porque el pueblo, para sacrificarlas a Jehová. Observe, mire, Saúl contesta: de Amalec los han traído. Él no se incluye. De Amalec los han traído. Y dice todavía: porque el pueblo. Y para excusarse dice: para sacrificarlas a Jehová. Vea qué sinvergüenza que es. No hay otra palabra para describirlo. Porque la orden de Dios es: destruye todo lo que tiene Amalec. Y él dice, hermanos, miren aquí, esto debemos abrir ojos y oídos. Responsabilizó al pueblo y para excusarse dijo: son para sacrificarlas a Jehová. Le echó las culpas al pueblo. ¿Quién era el líder? ¿A quién había puesto Dios como líder? A Saúl.
Y él dice, de Amalec los han traído. Hubiera dicho, los trajimos nosotros, y se hubiera incluido él. Y luego dice, el pueblo, y le echa la culpa al pueblo. Yo estoy diciendo esto una y otra vez para que quede bien marcado en nuestros corazones. Por eso repito una y otra vez. Escuche esto, tiene que ver con nosotros. Esta escena de Saúl se me parece a la de muchos hermanos que cuando caen en pecado responsabilizan al trabajo, a los amigos o al diablo. Muchas personas dicen, es que viera qué duro es ser cristiano en el trabajo. Viera qué difícil es ser cristiano en el trabajo. ¿Cómo cuesta ser cristiano en el trabajo? Es que el trabajo y el trabajo y el trabajo. He visto a muchas personas, voy a poner este ejemplo, que se hicieron taxistas piratas. Y resulta y sucede que apenas se hacen piratas, les son infieles a las esposas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el trabajo? No, es el carácter que nosotros tengamos. No tiene que ver dónde usted trabaje. Si tenemos carácter, nosotros vamos a ser cristianos aquí y en cualquier parte donde estemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el carácter es lo que un hombre o una mujer es en la oscuridad. Hay personas que culpan a los amigos. Es que son mis amigos que me inducen a pecar. Puro Saúl, solo excusas. ¿Por qué no tener el valor de decir, fui yo? Si tuvimos el valor de ir a pecar, ¿por qué no decir, tengo el valor de arrepentirme también? De confesar. Hay muchas personas creyentes que dicen, mis amigos son los que me inducen a pecar. Y otros que dicen, es el diablo. Y el diablo ni cerca está. Ni cerca está el diablo. Es que el diablo me persigue. Y es que el diablo aquí, el diablo allá, el diablo me hace caer, me hizo tropezar. No es cierto. No es cierto. Y se lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Rápidamente vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a ver. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Todos los que tienen Biblia, y no pierda Primera de Samuel capítulo 15. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14 es clave, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En ningún momento dice que son los amigos, que es el trabajo o que es el diablo. Dice que de nuestra propia naturaleza, de nuestros propios deseos, somos atraídos y seducidos. Así es que, hermanos, si usted le echa la culpa al diablo o a los amigos o al trabajo o a otra cosa, solo son excusas, igual que Saúl. ¿Cuántos bendicen a Dios? Recuerde que el tema se llama la desobediencia y sus consecuencias. Tenemos que avanzar.
En el versículo 19, 20 y 21 encontramos la terquedad de Saúl. Así le puse yo, la terquedad de Saúl. Saúl era un hombre terco. Versículos 19, 20 y 21 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Si la orden de Dios era destruye todo lo que tienes, y Samuel le había dicho que había desobedecido, ¿por qué insiste una vez más en decir Saúl que él no ha desobedecido? Yo encuentro aquí a un hombre terco, hermanos, delante de Dios. ¿Por qué no reconocer sencillamente: sí, he pecado, sí, he desobedecido? ¿Por qué no reconocer? ¿Cómo le cuesta al ser humano reconocer el pecado, la desobediencia? ¿Cómo nos cuesta a nosotros hacernos responsables de lo que hacemos? ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? En el versículo 22, Samuel le hace ver a Saúl que para Dios lo más importante no es el sacrificio, sino la obediencia. Lea conmigo el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, esto nos enseña a nosotros en esta mañana que en realidad lo que le complace a Dios, lo que a Dios le agrada, es que obedezcamos su palabra. Lo que a Dios le agrada es que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Y quiero que vaya al capítulo 28 de Primera de Samuel. Ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28, por favor. Versículos del 3 al 8. Mire hasta dónde llega una persona, cuando desobedece a Dios. Lo que es capaz de hacer una persona cuando desobedece al Señor. Yo diría que Saúl cayó muy bajo. Para mí es el colmo de Saúl lo que hizo. Y yo le puse: Saúl firma su sentencia de muerte. Ahí lo que Saúl hace es como firmar la sentencia de muerte. Dice el capítulo 28 de Primera de Samuel, versículo 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Mire, esto es el colmo ya. Que un hombre escogido por Dios vaya a consultar a una mujer hechicera, por decirlo así. ¿Cómo puede ser? A mí no me alcanza en mi cabeza pensar esto. Para mí, Saúl firma su sentencia de muerte aquí. Y es que Dios se había apartado ya de Saúl. Ya Dios se había apartado de Saúl. Y entonces acudió a una mujer. Por así decirlo, el cielo estaba cerrado para este desechado y desobediente monarca. Escuche, el cielo estaba cerrado para Saúl. De modo que acudió para empeorar las cosas al mismo infierno. Podemos decir que Saúl con esta actitud firmó su sentencia de muerte. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta mañana? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser hombres y mujeres valientes, firmes en Cristo. Y que si en algún momento pecamos, que seamos valientes también para reconocer el pecado. Y no caer tan bajo como cayó Saúl. Ahora, quiero enfocarme en el resto de esta enseñanza, en las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Quiero que veamos las consecuencias de la desobediencia. Ya vimos rápidamente la desobediencia, en qué consistió. Ahora vamos a ver las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Y en primer lugar, es desechado por Dios como rey. Saúl es desechado por Dios. En el capítulo 15, versículo 23 de Primera de Samuel dice que Dios lo desechó como rey. En el capítulo 15, versículo 23, ahí nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso fue que Dios no le respondió a Saúl. Porque fue tanto el pecado de Saúl que Dios lo desechó. Entonces, una de las consecuencias de la desobediencia es que fue desechado por Dios. En segundo lugar, el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Capítulo 16 de Primera de Samuel, ahí cerquita, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu de Dios
se apartó de Saúl. Lo más triste, lo más vacío es una vida sin la presencia de Dios. Escuche, lo más triste, lo más vacío es una vida sin la presencia de Dios. Lo más duro, lo más difícil es una vida sin la presencia de Dios. Qué duro es vivir sin la presencia de Dios. Yo viví 21 años y medio de mi vida sin Cristo en mi corazón. Y qué duro es. Qué duro es apartarse de Dios. Y qué duro es que Dios se aparte de nosotros. David en una ocasión dijo, le pedía a gritos a Dios, diciéndole, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Salmo 51, versículo 11, David le pedía a gritos a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, no quites de mí tu Espíritu. Porque lo más difícil es una vida sin la presencia de Dios. Imagínese lo que sería que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. La vida no tendría sentido. ¿Qué sentido tiene vivir sin el Señor? Y David, después de haber pecado, le decía a Dios, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto delante de ti. Un corazón nuevo. Y por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo mora en tu vida, en tu corazón. Piense por un momento cómo sería si el Espíritu Santo no estuviera dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Y el pecado hace que el Espíritu Santo se contriste, se aflija y se aparte de nosotros. El pecado hace que el Espíritu Santo se duela, se aparte de nosotros. En tercer lugar, otra de las consecuencias de la desobediencia de Saúl, un demonio se apoderó de Saúl. Un demonio se apoderó de Saúl y ahí mismo, en el capítulo 16, en el versículo 14 que leímos, dice, lo voy a leer nuevamente, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. También lo menciona en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Un demonio se apoderó de Saúl. Porque eso sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios y no nos arrepentimos. Y no mostramos arrepentimiento. Y no reconocemos el pecado. Cuando la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová, quiere decir con el permiso del Señor. Escuche esto. Quiere decir que fue con el permiso de Dios.
Ahora, debemos recordar que la soberanía divina controla las fuerzas del mal para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces, Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios permite que un espíritu malo pueda venir a atormentar tu vida para cumplir un propósito. Porque Dios es soberano y Dios controla todo, hasta el mismo diablo. Porque Dios es todopoderoso. Entonces Dios puede permitir, para que nosotros nos arrepintamos, que un espíritu malo venga a atormentar tu vida para que reconozcamos el pecado. Y eso fue lo que sucedió con Saúl. Por eso dice que un espíritu de parte de Jehová, Dios le permitió al espíritu. Queda claro eso, ¿verdad? Escuche esto. Los creyentes que se empecinan en rechazar y desobedecer la palabra de Dios, se exponen ellos mismos al dominio demoníaco. Y ya no es el Espíritu Santo quien gobierna esa vida, sino Satanás. Se lo voy a traducir. Si nosotros pecamos y no nos arrepentimos y volvemos a pecar y no nos arrepentimos y volvemos a pecar y no reconocemos y volvemos a pecar, entonces nos hacemos practicantes del pecado. Y la Biblia dice en Santiago que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Y sabe qué sucede cuando yo peco y no me arrepiento, y peco y sigo pecando y me gusta el pecado y juego con el pecado? ¿Sabe qué pasa? Quedo expuesto para que ya no sea el Espíritu Santo que gobierna mi vida, sino la fuerza del mal. Yo le abro la puerta a los espíritus malos para que vengan a entrar en mí. Entonces ya no es Jesucristo, ya no es el Espíritu Santo quien gobierna nuestra vida, sino Satanás. ¿Qué le parece? Y esto fue lo que sucedió con Saúl. Por eso fue que un demonio se apoderó de Saúl. Así es que mi hermano y mi hermana, si usted es una de las personas que han dado por ahí que le lean la mano, leyendo el horóscopo, etcétera, etcétera, tenga cuidado. Yo solo conozco a alguien que ensana y liberta y que transforma la vida del pecador. Se llama Jesucristo. Y Él merece un buen aplauso en esta mañana. A Dios sea la gloria. Quiero que vaya su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 43 al 45. Mateo capítulo 12, versículo 43. Yo le doy unos segunditos para que lo encuentre. Dice Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, dice Jesús, a esta mala generación. Y eso es lo que sucede, mi hermano, mi hermana,
Cuando nosotros jugamos con el pecado y jugamos con Dios, le vamos a abrir la puerta al enemigo para que no solo llegue un espíritu, no que va y se trae otros cuantos más. Y entonces ahí cuesta más reconocer el pecado. En cuarto lugar, otra consecuencia de la desobediencia de Saúl es que es derrotado por sus enemigos y muere él y sus hijos. Capítulo 31 de Primera de Samuel. Ya casi termino las citas bíblicas. Capítulo 31 de Primera de Samuel. Del versículo 1 hasta el versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Saúl murió en estado de rebelión contra Dios, así como había vivido, y es el primer suicidio que registra la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Saúl no solo murió espiritualmente, sino que murió también físicamente. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando el hombre y la mujer reconocen al Señor, Dios lo perdona. Pero cuando el hombre no quiere reconocer el pecado, lo que le espera es la muerte. Escuche esto y grábelo en su corazón. El peor pecado de Saúl no fue la desobediencia, sino más bien el no haberse arrepentido. Voy a repetir eso. El peor pecado de Saúl no fue la desobediencia, sino más bien el no haberse arrepentido. Se lo voy a decir así. Dios hubiera perdonado a Saúl, aún yendo a consultar a la bruja de Endor. Dios lo hubiera perdonado. Dios lo hubiera perdonado incluso por haber perdonado las ovejas. Dios lo hubiera perdonado. El peor pecado es no reconocer, es no arrepentirse. El peor pecado es saber uno que está en una condición que va rumbo al infierno y no reconocerlo. Es el peor pecado.
Saber que uno necesita un cambio. Saber que uno necesita arrepentirse y no hacerlo es el peor pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Léalo en su casa. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya tendremos un tiempo para hablar de la confesión en otro momento. Cómo sana la confesión, cómo liberta la confesión. Pero quiero cerrar en esta mañana. Si entre nosotros hay hermanos que han andado en desobediencia con Dios, este es el momento de reconocer el pecado y levantarse en el nombre de Jesús. Escuche esto. Quizá haya personas aquí que tengan problemas de adulterio, de fornicación, de alcoholismo, de drogas, celos, mentiras, mal carácter, orgullo, rebelión o cualquier otro deseo de la carne. Este es el momento oportuno para renunciar en el nombre de Jesús de ese pecado y ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser libre, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos, si tan solo reconocemos nuestros pecados. Quiero pedirle por favor que se ponga sobre sus pies.